Primero, le vamos a preguntar a Hugo, no te vas a escapar, digamos, estábamos todas un poco con la impresión de lo que venimos, parece que hubiera pasado mucho tiempo, pero no, el viernes 2 feriado, el jueves a la noche, ese intento de asesinato a la vicepresidenta. Sí, honestamente fue una situación muy trágica, porque de verse producido realmente el intento lo hubiera podido haber llevado a cabo, hubiera sido hoy, estaríamos hablando de otra cosa si estábamos hablando acá. Probablemente no hubiéramos estado hablando acá porque hubiera sido un desastre a nivel nacional. Seguramente no voy a decir nada original, es todo parte de lo mismo que nos está pasando y que todos vemos, que es el permanente mensaje de odio y cómo se profundiza cada vez más la diferencia entre los que, lejos de tener un debate político donde se puedan debatir ideas y mostrar dónde uno está parado, cada uno en su posición política, lo que se hace es tratar de degradar al otro al máximo para tratar de hacerlo desaparecer. Es muy difícil la situación. Se genera mucha confusión, inclusive hasta en el ámbito familiar. Ajá. Digo, muchos de nosotros, y a mí me pasa también, que vos tenés sectores que entienden o que no entienden o que no se ocupan de ver en detalle. Hay tanto bombardeo de cosas que tiran que vos te deja medio desubicado hasta con el resto de la familia de decir, bueno, están mintiendo, no están mintiendo, están diciendo la verdad. Me parece una situación muy demencial lo que está pasando. Nunca vista, porque para cerrar esto yo trabajé muchísimos años en el diario La Nación, que es un diario de una mentalidad de derecha, que siempre fue derecha, pero en la época del 60, cuando yo trabajaba, ellos tenían su editorial, marcaban su editorial, decían lo que pensaban, pero no inventaban, no mentían en nada. Era su posición política. Estaban informando con hechos. Ahora estamos viviendo una época de las noticias falsas, ¿no? De la fake news que está haciendo tanto daño. Se suma todo lo de las redes sociales. Las posibilidades de que existan las redes sociales y de todo lo que circula a gran velocidad, bueno, genera todo este clima de época y que llegó para quedarse, me parece. Hay que ver cómo le hacemos frente a eso. Es muy difícil, y acá el debate se abre bastante, porque algunos están planteando de la posibilidad de una ley para tratar de que los mensajes de odio no lleguen. Otros te plantean que cuando vos quieras hacer una ley, la situación va a empeorar, porque la rebeldía a eso va a generar más situaciones de odio. Es un momento muy difícil, es un momento bisagra y muy difícil. Y la única solución que tendría esto para mí, ¿no? Humildemente me parece que es política, que los políticos se sienten a debatir ideas. Más allá del sector que fuese, yo me da la sensación que hoy estuviese vivo Alfonsín, esto no hubiera ocurrido, porque Alfonsín te discutía... También tuvo intentos de asesinato. El otro día escuchaba a Mariana Moyano y recordó cosas que yo te soy sincera, viste que León Gieco lo dice en sus canciones, somos un país esponja, viste, todo lo que nos pasa absorbemos y volvemos a salir al otro día. Tuvo 3 intentos de asesinato de Ricardo Alfonsín siendo presidente. Sí. Por eso digo, bueno, me parece que lo que hace falta es eso, debatir ideas. El tema de la violencia no es nuevo, no es algo que viene de ahora, qué sé yo, desde el asesinato en el Senado, pasando por los fusilamientos de José León Suárez, hubo mucho de ese odio que se fue generando. Lo que pasa que hoy las redes sociales, como bien decías vos, Mariana, hacen que esto se duplique o se multiplique en una forma muy rápida. Muy rápida. Sí. Vos viste que el término que se usa, viste que las redes sociales tienen su propio lenguaje y las propias palabras que ya las hacemos propias, que se dice viralizar cuando de virus viene. Sí. De virus viene. Una pregunta sencillita te voy a hacer. Dale.
¿Cómo ves al sector cooperativo? ¿Nos afecta todo esto? ¿Cómo ves a nuestro sector? Bueno, sobre todo, como vos siempre aclarás y está muy bien, el sector del cooperativismo de trabajo. Sí, no, lo aclaro porque hay un sector que es el cooperativismo en general, que vos podés hablar de las eléctricas, de las agropecuarias, que incluso Claro. dentro del cooperativismo de trabajo hay asimetrías. Lo que sí me da la sensación que acompaña el cooperativismo la crisis que tiene el propio país, ¿no? Digo, hay situaciones que todavía no terminaron de cerrarse con el gran proyecto, digamos, a ver, para ser más exacto, cuando votamos nosotros en el 2019, eran las cooperativas, las pymes, vamos por esto, vamos por aquello, y después hay cosas que no se fueron cumpliendo. Y en ese camino de no cumplir, hay un sector que se está quedando con la renta de todos los otros sectores, ¿no? Digo, hoy un trabajador que está sindicalizado, cada vez la brecha es más grande con un compañero que es cooperativista, ¿no? Digo, que tiene que luchar con muchas situaciones distintas. A esto se le suma el tema de las tarifas, el tema de lo que es la vida en general. Digo, los compañeros hoy para poder vivir no les alcanza sus retiros en las cooperativas. Digo. Y esto acompaña un poco lo que pasa en general en la economía argentina. ¿Cómo se soluciona? Y ahí tendríamos que solucionar el problema del país para ir solucionándola. Pero hay promesas que no están cumplidas, ¿no? Como la de sentarnos en la mesa del debate y tener ser, por un lado, el instrumento que necesitaba Argentina para sustituir importaciones, proyectos que fortalezcan el cooperativismo de trabajo, las cadenas de producción, inclusive entre pymes y cooperativas. ¿No habría que volver a lanzar todo ese proyecto de ley, de una ley de cooperativas de trabajo? ¿Te acordás? Años atrás. Eso es fundamental. Existen algunas leyes que se están queriendo presentar, mira. pero yo no sé si esas leyes son transversales a todo el cooperativismo de trabajo, porque y acá tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? Digo, hacia adentro, claro. Lo que yo conozco o escuché, que Murúa, por ejemplo, el Vasco Murúa, tiene una ley que presentaron, pero digamos, acá hace falta una gran mesa donde nos sentemos y aquellas cuestiones que son transversales al cooperativismo de trabajo. Esa es la gran deuda que tenemos, ¿no? A las recuperadas, es una deuda importante para poder tener una ley. Fundamentalmente porque cada vez que cae una empresa, la justicia avanza sobre los mismos trabajadores. Claro. Y tienen que hacerse cargo de las deudas y de los problemas que dejó el dueño anterior, ¿no? Esto me parece que algo que debería revisarse. Bien, y encima como si fuera poco, digo, pero por un lado se complejiza más, pero para algo bueno, se suma al cooperativismo de trabajo las nuevas cooperativas de integración sociolaboral que vienen así como empujando por suerte, y que hay varias, que empezó la UIS y que Fedecaba empieza a tener contacto con aquellas. Hay en Rosario, que dicen que, bueno, el cooperativismo de trabajo no es el molde, digamos, donde mejor pueden funcionar, pero son cooperativas de trabajo, con una resolución muy nuevita del INAE, la 1366. ¿Qué digo? Lo que estoy diciendo es que complejo que es el cooperativismo de trabajo, ¿no? Y qué diverso. Es complejo, es diverso y necesita mucho de que el Estado tenga muy claro a dónde apunta, porque este sector del cooperativismo de trabajo sí. Necesita mucho del Estado. No le puede pedir lo mismo a una cooperativa de cuidado a una cooperativa exactamente con usuarios de algún sistema de salud con discapacidad, que tengan la misma performance que tiene una cooperativa de trabajo, que puede pelear en el mercado una porción del mercado. Claro. Estas cooperativas son de integración sociolaboral. Son aquello, digo, también hace a la ignorancia que tenemos todo alrededor de esto, que me parece que es básico, ¿no? Sí. Cuando uno entra a ver el efecto que tiene el trabajo sobre aquellos compañeros o compañeras
que son usuarios de algún sistema de salud, Sí. cualquiera que fueran ellos, cómo les modifica la vida. Absolutamente. Cómo les modifica la vida. Ahí tendría que haber el Estado dando la posibilidad de que aquellos que incorporen compañeros tengan algún beneficio para que colaboren. No sé, pero digo, sentarse en una mesa a discutir todo esto. Esto me parece que es fundamental. Y también hay una representación social de que de las cooperativas, y que yo creo que le pega eso al cooperativismo de trabajo, las cooperativas pegadas a los planes, ¿no? Eso es algo que cómo cuesta remontar esa representación social. Sí, bueno, volvemos de vuelta a lo mismo. Digo, la franja, acá no es muy difícil tomarlo cada una de las cosas independientemente. Vos fijate que, digo, yo que tengo muchos años encima, década del 60 o 70, la desocupación era un 3, un 4, un 5, un 6, no sé, en la época de Isabel, no sé si llegó a un 7%, pero no existía esa franja tan amplia en la base de la pirámide, que era la exclusión de los medios de producción. Eso se modificó como se modificó el país. Digamos, Claro, desaparecieron el 90% de las empresas. En la medida que el capitalismo se fue transformando en ese capitalismo financiero, que aparecieron los grandes holdings, que fueron cerrando las empresas, desaparecieron de la Argentina muchísimas empresas, como en muchas partes del mundo, y eso fue generando una base, y en la Argentina bastante amplia, ¿no? Que hoy se habla de más del 40%, de compañeros que están por fuera del sistema. Más del 40%. Registrado, Claro. sí. Y es muy difícil remontarlo eso. Entonces significa que ahí tiene que haber un debate muy claro, abierto, y buscándole una solución a todo esto. ¿Dónde te parece que se pueden dar esos debates? Yo naturalmente me parece que son nuestros propios espacios cooperativos, las federaciones. ¿Dónde Mirá, podríamos dar esos debates? Vos podés dar esos debates dentro de las federaciones y del cooperativismo, pero si el Estado y la política no toman eso como una política de Estado que trascienda a los gobiernos, que llámese de lo que quieras, de educación o estos problemas, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque vos venías de un sistema que ayudaba y que te daba, después vino el Macri y te sacó todo ese sistema, y después viene el otro. Digo, eso es malo. Entonces, acá lo que hace falta, insisto en esto, que la política es la que tiene que tener en sus manos la solución de sentarse en una mesa y ver cuáles son 10, 20, 30 puntos que son políticas de Estado que tienen que servir para adelante, para dar trabajo, Muy para bien. dar seguridad, para dar salud. Digo, cuando vos escuchás hoy alguna de las cosas que planteaba Favaloro, decís, no Claro. puede ser que no ocurra. Y eso ocurre. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir en la lucha. Te agradezco muchísimo, Hugo Cabrera, el presidente de FEDECABA, la Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Hugo, que te hice venir de improviso. Para mí fue un placer. Gracias. Poder estar con ustedes. Bien. Y la verdad le mando un abrazo muy grande a las compañeras. Muy bien, tenemos una invitada de lujo ahora. Te vas vos y tenemos una invitada de lujo, Lucy Caballero, Bien, una muy feminista, bien. con todas las letras, Bueno. economista. Bien, No, bueno, hay muchas de esas no preguntas sabés que me lo que, hiciste a mí, pero obvio, la tenemos en el sector cooperativo, ¿no? La traemos muy seguido a vos, o sea que no sabés. por eso, muchas de esas respuestas las va a tener. Seguramente. Hugo, muchas gracias. No, igualmente. Muchas Gracias a gracias. ustedes.